Hoy en Music Mampi, con motivo del concierto de Año Nuevo que vamos a disfrutar en Rivas Vacia, Madrid, tenemos el privilegio de tener con nosotras a una de las cantantes más importantes en el panorama lírico español, Marina Pardo. Bienvenida. Muchas gracias. Gracias a vosotras por invitarme. Un gusto estar aquí hoy. A ti igualmente un placer, un honor y, bueno, agradecerte aceptar nuestra invitación. Queríamos empezar, Marina, preguntándote cómo empezaste a interesarte por la música y por el canto, cómo descubriste tu talento. Bueno, pues eso empieza a una edad bastante joven. Bueno, yo estudio música desde niña, pero empecé un poco, los estudios no eran como ahora, que eliges el instrumento ya desde que empiezas. Cuando yo hice música, pues empezabas con el solfeo y poco a poco pues ibas introduciendo más adelante el instrumento, ¿no? En mi caso el instrumento fue el piano, porque, bueno, pues es un poco lo que había en mi familia. Yo tengo una tía que era profesora de piano, de órgano y también cantante, y un poco por ahí vino el tema, y empecé a estudiar piano con ella. Esta tía, Luz Pardo, que es una persona bastante conocida en Cantabria, fue directora del Orfeón Cántabro. Y allí cantaban, pues yo tengo una familia paterna muy nutrida y ahí cantaba pues gran parte de la familia. Entonces enseguida, en cuanto tuve edad para cantar en el coro, pues fui para allá, vieron que tenía buena voz y mi tía dijo, pues te empiezas a estudiar canto conmigo. Y empecé a estudiar canto con mi tía Luz, que muchos cantantes de aquí de Cantabria empezaron a formarse con ella. Juan Lomba, por ejemplo, que es hoy en día profesor en la Escuela Superior de Canto de Madrid, empezó a estudiar con ella, Ana Rodrigo, bastantes cantantes cántabros. Ella fue un poco creó ahí esta cantera, ¿no? Y entonces empecé a cantar en el coro, a trabajar la voz con mi tía y me matriculé en el conservatorio y empecé a estudiar canto en el conservatorio. Y ahí empezó un poco todo, más o menos a la edad de 17, 18, que es cuando se recomienda empezar a estudiar canto, porque sí es cierto que así como otros instrumentos, los niños empiezan más pequeños, con el canto tenemos que esperar a que la voz esté totalmente formada y tenemos que esperar al desarrollo sexual. Entonces, más o menos con las niñas es fácil de calcular con la menstruación y con los niños, bueno, pues más o menos eso, 16, 17 años, cuando ya la laringe se forma completamente, es cuando pueden empezar a estudiar. Entonces, bueno, yo sobre esa edad ya empecé y ya hasta hoy estudiando. Y Marina, actualmente eres profesora también de canto en el conservatorio. ¿Por qué decidiste dedicarte también a la enseñanza? Mira, a mí me surgió muchas veces a lo largo de la carrera, ha habido gente que me ha dicho, oye, me gustaría, pues compañeros de coros, de agrupaciones, siempre ha venido gente a decirme, oye, ¿por qué no me das unas clases y tal? Alguna vez lo he hecho, lo hice, pero no me gustaba nada. Me daba mucha pereza, no me aburría, no me gustaba. Y sin embargo, pues yo creo que es una de esas cosas que con la madurez te viene espontáneamente, pues a lo largo de los años he ido interesándome más por el proceso técnico, ¿no? Del canto y hablando mucho con compañeros de la técnica, me notaba pues eso, que disfrutaba mucho charlando con compañeros sobre técnica, pues tú cómo afrontas esto, tú cómo haces en este registro, y ahí me empecé a interesar y ya me tomé esta cosa de dar clases, que normalmente damos clases particulares, pues con un poco más de gusto. Y luego, pues nada, salió la ocasión, la oferta de empleo en el Conservatorio de Avilés, me presenté y allí gané la posición. Estoy interina, no es una plaza fija, pero estoy muy feliz. Tengo 7 alumnos y estoy encantada. Me gusta muchísimo enseñar. Me gusta muchísimo formar. Tengo un par de ellos, además, que han empezado conmigo. O sea, que los he cogido totalmente de nuevo y es una maravilla vivir ese proceso. Es casi un poco como ser madre, ¿no? Sí. Ves a tu bebé crecer desde el momento de la gestación, vosotras que os dedicáis a esto, ¿no? Y es muy bonito, muy satisfactorio, muy enriquecedor y es un complemento ideal para el escenario, ¿no?
¿Qué es para ti lo mejor de dedicarte a la música? Es que fíjate, yo más que dedicarme a la música, claro, es que la música es mi vida. Yo me acuerdo, pasé por una operación que me daba mucho miedo, que fue me quitaron un nódulo tiroideo y tardé mucho en quitármelo porque me daba miedo, porque estaba en una zona muy cercana a la garganta, a la laringe, y tardé 9 años en quitarme ese nódulo, pero cuando por fin me decidí, porque me lo recomendó mi médico, a quitármelo, pues me preocupé de buscar un cirujano que me recomendaran. Me lo ocurrió un montón para encontrar a alguien que realmente se diera cuenta de cuál era mi caso. Y por eso te voy a esto, porque yo le dije, es que cantar no es mi profesión, es mi vida. Me acuerdo perfectamente de esa frase. Que al pobre hombre le pondría en una situación de compromiso tremenda, ¿no? Pero él me dijo, no te preocupes, opero tiroides varios al día y he operado a muchísimos cantantes, pero bueno, yo siempre tuve que firmar ese papelito que te hacen firmar antes de entrar al quirófano, donde además de todos los riesgos que corres al entrar al quirófano, decía posibilidad de perder la voz cantada o hablada. Entonces, claro, imagínate, yo cuando salí de esa anestesia, lo primero que hice fue un ruidito con mi garganta para comprobar que seguía teniendo voz, ¿no? Y bueno, la verdad es que este doctor, que ya está jubilado, el doctor Abascal de Madrid, me operó de maravilla, porque hay un nervio recurrente que pasa por cerca de la tiroides, y él me dijo, claro, hasta que yo no abra, yo no veo si ese nódulo implica al nervio o no. Entonces, claro, ese nervio solo con tocarlo, al yo quitar el nódulo, si yo lo toco ya te puede afectar a la voz. Y nada, en cuanto yo me desperté, ya él me dijo, nada, hemos visto el nervio perfectamente, no lo hemos tocado, está todo fenomenal. Entonces, ¿qué es para mí la música? Vuelvo a tu pregunta, pues eso, pues lo que le dije al doctor Abascal, es mi vida. Está tan unido a mi vida que no es mi profesión, ¿sabes? Qué responsabilidad la de aquel cirujano maravilloso. Y Maravilloso. qué tiene, Y además, bueno, me hizo una cicatriz que la gente, si no se lo digo, es que no se ve. O sea, ya no solo me operó fenomenal, sino que me cosió de maravilla. La verdad es que fue una gozada. Qué bien. Te iba a preguntar a qué te habrías dedicado si no lo hubieras hecho a la música o a la enseñanza, pero no sé si después de tu respuesta, ¿qué me vas a decir? Pero bueno, si nos ponemos a soñar. Un poco lo que tú te imaginas, ¿no? Cuando he visto la pregunta he dicho, es que no lo sé. Yo recuerdo el típico día de colegio en el que la profesora te pregunta qué vas a ser de mayor, y yo me acuerdo que dije cantante de ópera, y todavía me sigue sorprendiendo que yo tuviera aquella, porque yo, bueno, sí, había empezado a estudiar música, pero ni tenía todavía esa cosa con el canto que vino a través del Orfeón y de mi tía y tal, y sin embargo a mí me salió aquello de cantante de ópera, no sé si por intuición o por qué, pero sí es cierto que yo desde muy pequeña siempre he pensado en ser músico, ¿no? Mira, si no fuera músico, me gustaría haber sido, quizá, o alguna vez lo he pensado, algún tipo de médico, pero no un médico tradicional. Me gustaría igual dedicarme a la medicina alternativa, o me atrae muchísimo la medicina china, la acupuntura, ese tipo de cosas me gustan mucho. Bueno, quizá iría por ahí. Al final hemos pensado algo, pero sinceramente qué gran voz nos habríamos perdido. Así que bueno, estamos viendo dónde estamos, Marina. Pues gracias. A ti te quería preguntar en quién te has inspirado y quién te inspira, porque seguro que te sigues inspirando cada día. Bueno, pues una gran inspiración fue mi padre. Él era empleado de banca, un llano empleado de banca que además odiaba su trabajo porque era un artista frustrado. A mi padre le gustaba mucho pintar, de hecho, bueno, en sus últimos años murió de cáncer muy joven, y sus últimos años le consolaba muchísimo y le daba mucha paz pintar, y produjo muchísimo. Tenemos un montón de cuadros suyos y fueron todos de los últimos años. Y otra de sus pasiones era la música. Él cantaba muy bien, tenía una voz de bajo fantástica que llamaba además mucho la atención.
Y cantó mucho de manera amateur, en grupos amateur de aquí de Cantabria, de estos que hacen zarzuelas, óperas y tal, sobre todo en verano. Y mi padre no sabía música, pero tenía una gran intuición, una gran musicalidad, y yo, que ya estudiaba música, pues le ayudaba a estudiar sus partituras, a memorizarse las obras y tal. Y entonces, bueno, eso fue una gran inspiración. En verano me iba con él en coche a los pueblos a hacer conciertos o pasaba las páginas, y eso fue también lo que me introdujo mucho en el mundo de la música. Y luego en el coro, en este Orfeón que te digo, él también cantó todos, desde que yo entré hasta que murió prácticamente, cantó en este coro y hacía también muchos solos. Y entonces para mí, en ese sentido, fue mucha inspiración, porque tenía muchísimo gusto cantando, ¿no? Y todavía hay mucha gente en Cantabria unida a la música que muchas veces me lo recuerda. ¡Oh, tu padre, qué bonito cantaba, qué voz tenía y tal! Entonces, a ver, es imposible no acordarme de él. Y, Marina, ¿cuál es la actuación que ha dejado una especial huella en tu memoria? Pues mira, es quizá la actuación a la que yo llamo mi debut, porque muchas veces uno dice, bueno, ¿cuál fue tu debut? Porque cuando ya desde joven pues estás cantando en coros y haces algún solito y tal, pues es difícil decir cuándo empezó, ¿no? Pero lo que yo considero mi debut profesional, que además es que lo fue así, o sea, fue mi primer alta en la Seguridad Social, por decirlo de alguna manera, fue un concierto con la OSPA, la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias, porque yo estudié allí en Oviedo, aunque soy de Santander. Y en aquella época, ahora existe el Auditorio Príncipe Felipe en Oviedo, pero en el año 91, que yo me fui a estudiar a Oviedo, no estaba aún construido el auditorio, y la sede de la OSPA, que ahora es este auditorio, era el conservatorio. Entonces eso hacía que estuviéramos implicadísimos con la orquesta. Cuando tú tenías una pausa, te bajabas al auditorio a ver el ensayo de la orquesta y nadie te preguntaba, te dejaban entrar, y era una maravilla, era una formación extra, ¿no? Y esa cercanía hizo también que, en el momento de faltarles una mezzo, no sé por qué circunstancias, para una obra que se llama Alexander Nevsky, de Prokofiev, recurrieran al aula de canto para ver si había alguna alumna de últimos cursos que pudiera hacer esa obra con la OSPA. Imagínate, para una estudiante de canto, pues cantar con la Orquesta Sinfónica del Principado, de repente fue como, estuvimos casi, bueno, diariamente trabajando esa obra, mi profesora y yo. Y fue muy especial porque fue, aparte de la primera vez que yo me subí a un escenario tan grande con una orquesta sinfónica, pues estuve arropadísima por todos mis profesores, por los compañeros, vinieron todos mis compañeros del conservatorio, de todos los instrumentos, y de hecho muchos de ellos, porque yo hoy en día vivo en Oviedo y tengo muy cerca a muchos de esos compañeros, todavía a veces se acuerdan y dicen, oh, ¿te acuerdas aquel concierto? ¿Qué especial fue? Qué bonito. Vino mi familia de Santander, o sea, fue muy chulo. Y luego es una obra que he vuelto a cantar alguna vez y siempre me recuerda a esa primera vez, ¿no? Muy Qué especial. maravilla, qué bonito. ¿Algún escenario concreto en el que te apetezca especialmente actuar? Mira, tengo la verdad es que un buen currículum. Tengo suerte de haber cantado en escenarios muy importantes. Pero fíjate, hay uno aquí en España que es el Palau de la Música Catalana, que es tan bonito, en el que no he cantado nunca y me gustaría mucho cantar. He cantado en Barcelona en el Liceo, por ejemplo, que es otro sueño de muchos cantantes. He cantado en el Teatro Real, he cantado en el Teatro de la Zarzuela, he cantado en Viena, he cantado en sitios en Nueva York, en el Lincoln Center. Pero fíjate, el Palau de la Música, que está aquí tan cerca y nunca he tenido la suerte de, a ver si así lo manifestamos y lo invocamos y me sale algún concierto en el Palau de la Música Catalana, porque es una maravilla modernista de edificio. La sala es increíble y me encantaría cantar ahí alguna vez. Seguro que sí, Marina. Y bueno, con lo que nos cuentas parece que no queda sueño por cumplir, pero porque son sí, cosas que cuantos no soñarían y jamás van a cumplir. Pero si hay algo que te falta, ¿qué sería? Esa espinita. Mira, también lo mismo, he cantado con orquestas fantásticas, con directores muy buenos, pero quizá si me preguntas por un sueño, pues quizás sería alguna obra que no he cantado nunca, que me gustaría haber cantado y van pasando los años y dices, joder, fíjate, yo
pensaba que me iba a hartar, por ejemplo, de cantar Pasiones según San Mateo o según San Juan de Bach, y no la he cantado nunca, ninguna de las dos. Son obras que van muy bien para mi voz y por circunstancias de la vida, pues nunca he cantado. Así como el Mesías de Händel, que es otra obra que, por ejemplo, se hace mucho en Navidad y que también podría ser comparable a estas de Bach, la he cantado infinita número de veces. Pues la Pasión de San Mateo, que es la que más se hace, y San Juan tampoco, no las he cantado nunca. Y bueno, pues quizá alguna sinfonía de Mahler también me gustaría, antes de terminar mi carrera, cantar. La número 2, por ejemplo, que es una maravilla, pues me encantaría poder hacerla. Y si vamos un poquito más a lo profundo, ¿qué aporta la música en tu vida a nivel personal? ¿Qué hay más allá de la Marina profesional de la música, en un ámbito más íntimo? Al final es un poco lo que te digo, se fusiona la persona con la artista, ¿no? Y es además un poco mi ideal, ¿no? De artista-persona. No me gusta esa idea del artista que cierra la puerta o la abre y es otra persona, ¿no? La puerta de su casa, la puerta de su camerino, la puerta de su teatro, ¿no? Me gusta, de hecho, siempre he luchado bastante al menos desde mi propia esencia como persona, como artista, por defender una figura del cantante de ópera persona normal y corriente, con sus días buenos, sus días malos y sus defectos y sus virtudes, ¿no? Entonces, ya te digo que se funden mucho, pero yo intento que sea más la persona la que colorea un poco a la artista y no al revés, ¿no? Por huir un poco eso, de esa figura que se tiene un poco por desconocimiento, un poco porque existió ese tipo de figura, pero que está ya bastante obsoleta, de la diva que va con un perrito en una limusina. O sea, nada que ver, ¿no? El otro día me he ido a Rivas en la línea 9 de metro con mi mochila y como una persona normal y corriente, ¿no? Y evidentemente he estado en sitios, sobre todo si pienso en privilegios que haya podido tener, pues los viajes que he hecho gracias a mi trabajo y he tenido acceso a eso, sobre todo a viajar, que me parece que es algo que sí que marca una diferencia en una vida humana, ¿no? El poder viajar gracias a mi trabajo y esos son los privilegios que yo he podido tener, pero otros, de hecho yo suelo dar bastantes charlas a jóvenes en institutos y conservatorios y tal, hablando un poco de la desmitificación del cantante de ópera, ¿no? Lo que es un cantante de ópera, pues que es una persona que un mes tiene trabajo y dos no, que económicamente muchas veces vamos regular o tenemos que administrarnos de una manera que una persona que tiene una nómina pues no, y muchas otras cosas que nos afectan pues de otro tipo que no es necesariamente el económico, pero eso, como el hecho de tenerte que llevar tu instrumento, por ejemplo, a una noche vieja, como ahora me toca a mí, teniendo que cantar al día siguiente, cogerme un avión y cantar al día siguiente en Rivas, pues todo este tipo de cosas que a mí lo que me hace es ser más humana que nadie, vamos, o sea, conectar con mi persona, con mi marina persona, pues enormemente. Y en esa esfera más íntima de Marina, la mujer, con mayúsculas, ¿cómo te defines? Me defino muy positiva. Creo que soy una persona muy positiva porque lo creo y porque me lo confirman las personas que están a mi alrededor. Siempre intento ver el lado bueno de las cosas. También por eso, porque siempre he vivido una situación, el ser cantante, el ser autónomo, pues te hace estar siempre un poco en la cuerda floja y no dar nunca nada por sentado y vivir muchas veces situaciones complicadas. Entonces eso te hace siempre no dar nada por sentado y ser positivo, porque si no, pues claro, es muy complicado. Entonces yo creo que soy una persona positiva y fuerte, pero soy fuerte por lo positiva que soy. O sea, el ser positiva me hace ser fuerte, porque me hace ser resiliente. Y bueno, pues soy maternal, hablando así de mujer a mujer y para mujeres, pues soy una persona muy maternal, muy familiar y muy sensible. Lógicamente es imposible ser músico sin ser sensible, ¿no?
Y Marina, ya que hablamos de sensibilidad, los papeles de un cantante lírico son muy sentidos, tienen una gran carga emocional. ¿Y cómo trabajas emocionalmente los papeles? Bueno, cuando se trata de ópera o de zarzuela, que es cuando más contactamos o conectamos con lo lírico, ¿no? Pues aunque también hay papeles de música sinfónica, como por ejemplo estos líder que voy a cantar el día 1, en los que hay un poema y un texto, que también tienes una necesidad de involucrarte, digamos, emocionalmente, como dices tú. Pues cuando es este caso de la lírica, ópera o zarzuela, tenemos siempre la ayuda de un director de escena, que es fundamental, porque es el que te ayuda, como el director de una película, pues a crear tu personaje. Cuanto mejor es el director, pues más fácil te lo pone a ti para ayudarte a ese camino de crear un personaje. Sí es cierto que yo tampoco he hecho papeles protagonistas siempre, yo en ópera y en zarzuela tiendo más por mi tipo de voz y por las circunstancias también de mi carrera a hacer papeles más secundarios. Como sabes, la mezzosoprano, salvo casos contados, no suele ser la protagonista de las óperas, suele ser más bien la mala, la madre, la bruja, la abuela. Pero sí que he tenido oportunidad de hacer algún papel protagonista y ahí pues ya te digo que el director de escena es una gran ayuda, y luego pues todo lo que tú puedas leer. Por ejemplo, se me viene a la cabeza, he hecho un papel muy importante que es el de Federico García Lorca, que no solo es un papel importante, sino que además fue un hombre y yo soy una mujer. Lo hice en una ópera de Osvaldo Golijov en la que él escribe el personaje de Lorca para una mezzosoprano, o sea, está así requerido por el compositor. No para un contratenor, que podría haber sido porque tiene la misma tesitura y es un hombre, sino que él, bueno, luego a él lo conocí en persona y me explicó que fue simplemente una cosa circunstancial, porque él escribió esta ópera para un grupo de estudiantes de una escuela de música, y la que iba a hacer el papel tenía que ser una mezzo y lo escribí para mezzo, y luego ya siempre se ha hecho evidentemente así. O sea que a veces las cosas no son, uno se cree, ay, ¿por qué Mozart escribiría esto así? Pues bueno, pues igual fue porque lo escribía para este señor y tenía que ser así, pues esto fue así. Y yo hice este papel y yo, bueno, además las dos veces que he hecho papeles así un poco con carga fuerte, 2 o 3, siempre he sido directores de teatro. Y siempre me han ayudado muchísimo porque, claro, un director de teatro tiene una formación pues mucho más teatral, valga la redundancia, y va a hacerte mucho más hincapié en ese trabajo de crear el personaje, y me han ayudado muchísimo, ¿no? En este caso era Luis de Tavira, un director mexicano que vamos, me hizo leerme todos los libros, todas las biografías, todo sobre Lorca, y fíjate que tengo una frase que, vamos, tengo un recuerdo, una anécdota, porque esta ópera que se llama Inadamar, de Osvaldo Golijov, la estrenamos en el Generalife, en la Alhambra de Granada, y el día del estreno, que nos daban un cóctel después de la función, pues yo iba camino por la Alhambra, que además está cerrada solo para nosotros, ¿no? Y para el público que venía a ver la ópera. Iba hacia la zona donde nos iban a dar el cóctel, caminando a oscuras entre los jazmines de la Alhambra, y dos señoras se cruzaron conmigo y dijeron, ¡ay, mira, es Lorca! Y fue como, me entró porque se referían a mí. Entonces, fue como, claro, ellos querían decir, es la chica que ha interpretado a Federico, ¿no? Pero claro, al decir, mira, es Lorca, y yo de repente como que miré alrededor de eso que dices, es a mí, ¿no? Claro, llevo con mi pelo, me tuvieron que cortar el pelo, con mi pelo engominado. Ahí también por Instagram creo que tengo alguna foto. Y me impactó muchísimo, ¿no? Entonces, claro, pues imagínate hasta qué punto te metes en un papel, ¿no? Ese fue la verdad es que un papel en el que me metí muchísimo y me tocó mucho. Porque además, al hacerlo ahí en la Alhambra, el director del Festival de Granada nos llevó a Biznar, donde se supone que está enterrado, en el barranco famoso donde enterraron a Federico, y bueno, fue una cosa dura, y tienes que, mira, yo estudié con Alfredo Kraus un año en la Escuela Reina Sofía de Madrid,
Y él decía, hay que ser capaz de emocionar sin emocionarse. Esa distancia, que de hecho a él muchas veces se le echaba en cara al ser un cantante un poco frío, pues es que a veces es necesario porque si no, no puedes. ¿Sabes? Si se te hace un nudo en la garganta que está tan unida a las emociones, ¿no? Pues es que no puedes cantar. Claro, porque entiendo, Marina, por lo que nos cuentas, que durante la actuación sientes también esa carga emocional. En este Claro. caso, porque había un entorno, había una historia, un gran genio como es Lorca, pero en muchos casos tiene que ocurrir. Al final uno tiene que dejar un poco eso a un lado, me imagino, Sí. para que salga a la voz. Es imprescindible emocionarse porque es que tienes que alimentarte de esa emoción. Entonces es como un proceso, ¿no? Y no puedes dejarla de lado, pero sí es cierto que tienes que tomar un poco de distancia. Para eso también están los ensayos, para ver hasta dónde puedes involucrarte, hasta dónde puedes llegar y si es necesario incluso emocionarte para, ya te digo, para medir un poco, mira, aquí no me puedo meter aquí en esta parcela porque me rompo o porque no llego al final. Para todo eso está ese trabajo, ¿no? Y esa guía que supone para nosotros el director de escena, que es fundamental también, claro. Claro, hay un trabajo de gestión emocional, imagino, brutal. Claro. Absoluta. ¿Y existe alguna diferencia a la hora de abordar un personaje de ópera y otro de zarzuela? No, la única diferencia entre la zarzuela y la ópera es que en la zarzuela tenemos texto hablado. Sería el equivalente a la opereta. Entonces, el problema viene por ahí, que muchas veces tienes mucho texto hablado que te hace, digamos que la técnica de hablar y la de cantar no es exactamente la misma y puedes, si no sabes hablar bien en un teatro, que tienes que proyectar la voz de otra manera, puede llegar a ser muy cansado, porque el habla está en una tonalidad mucho más baja de tu registro y luego tener que cantar pues supone estar un poco cambiando de registro constantemente y esto puede ser cansado y hay que saber hablar. No todos los cantantes tenemos esa formación. Vamos, quiero decir, no todos. No existe la formación de la voz hablada en la carrera de canto y entonces hay gente que se le da mejor y gente que se le da peor o gente que lo tiene que trabajar con un actor o alguien que te forme en ello. Gente también que de manera natural tiene una voz hablada, impostada, que le corre estupendamente. Pero eso es una dificultad añadida en cualquier caso en el caso de la zarzuela. Marina, ¿cuál es la situación de la zarzuela en pleno siglo XXI? Bueno, pues la zarzuela estamos luchando porque sea patrimonio histórico, patrimonio de la UNESCO. Yo, de hecho, estoy en el Sindicato de Artistas Líricos de España y desde ahí estamos impulsando muchísimo tanto el Día Nacional de la Zarzuela en España como que sea patrimonio. Tenemos un departamento, además, que se dedica a nuestro patrimonio y estamos peleando porque eso se consiga, porque tiene que ser así, porque es nuestra música y es importantísimo. Desde luego que sí. Perdona que te he cortado, Marina. Volviendo un poquito a ti, ¿cómo gestiona un artista, como tú, los momentos previos a salir al escenario? ¿Tienes alguna costumbre o ritual antes de actuar? Bueno, vigilamos bastante, por ejemplo, el día de cantar, la alimentación. Es importante no comer justo antes de cantar, pero sí prestar atención sobre todo, bueno, los conciertos que suelen ser por la tarde, pues al mediodía, a la hora de comer, tomar una comida completa que tenga su proteína, su hidrato, su buena fuente de energía. Y luego pues estar bien hidratados, todo esto lo cuidamos un montón. No verás nunca un cantante sin su botellín de agua o su infusión con jengibre, este tipo de cosas que estamos siempre como un poco aferrados a ellas, ¿no? Y luego, pues bueno, ese momento de tu camerino antes del concierto también es muy importante. Esos rituales, ¿no? Pues el maquillarte, a mí, por ejemplo, me relaja mucho ese momento de mi camerino donde yo me maquillo, o si es una ópera, la maquilladora viene a maquillarte y te concentras y te relajas y está muy bien. Luego, evidentemente,
pues tienes también un ratito para vocalizar, calentar la voz. Esos son un poco los rituales, ¿no? Estar tranquilo, estar concentrado. Y una vez pasada la función, ¿qué sientes nada más terminar ante la ovación del público? ¿Qué siente alguien ante ese, pues no sé, admiración, de todo, esos sentimientos tan intensos? Bueno, pues al final lo que hacemos es comunicar. Entonces, para mí un concierto es un diálogo, ¿no? Con un público que espero que me oiga, que me entienda, hacerle sentir. Y eso es una cosa que te retroalimenta un montón. Y a cualquier cantante le oirás decir que cuando acaba un concierto, lo último que puede hacer es irse a su hotel y meterse en la cama. O sea, es que estás como una moto. Y entonces, si haces eso de irte y meterte en la cama, empiezas a revivir todo, a darle vueltas a todo lo que ha ocurrido, a analizar todo lo que has hecho. Y vamos, es mucho mejor irse a tomar unas cervezas y charlar con los compañeros. Y normalmente es lo que verás hacer a cualquier músico, incluidos los cantantes, después de, salvo que tengas al día siguiente que volver a cantar, por ejemplo, si estás haciendo funciones de ópera, tienes que cuidarte, pero vamos, una cerveza no le hace daño a nadie y suele ser lo que nos apetece después de un concierto, pues compartir una cerveza o un agua con tus compañeros y charlar, comentar un poco, porque ya te digo, la cabeza te va a 2000. Lo mejor es esto, compartir con los compis o con tu público que ha venido a verte, tu familia, pero irte a la cama es muy complicado. Tardas siempre muchísimo en dormirte cuando tienes una función. Claro que sí, es bajar un poco revoluciones, ¿no? Volver al mundo y... Sí, porque es una cosa muy... Bueno, de hecho, a ver, hay gente que no puede con ello, ¿no? La gente que tiene miedo escénico, tal. A mí, por ejemplo, yo siempre digo que el momento ese del escenario para mí es una droga. O sea, es un subidón y te da un poder y una energía y una fuerza que es que en ese momento realmente te sientes muy potente. Pero hay gente que eso le hace pequeño, le da tanto miedo que... Entonces, claro, pues cada uno... Yo, por ejemplo, para mí eso ya te digo, es un alimento. El escenario es un alimento. Marina, ¿nos puedes contar algo sobre tus próximos proyectos? Bueno, pues próximos proyectos. Tengo una ópera contemporánea en Sevilla en marzo, abril, que es La Bella Susana de Alberto Carretero. Yo hago mucha música contemporánea eh, y me gusta mucho estrenar obras de compositores vivos. Y en este caso además tengo la suerte de tener a Alberto, que estoy en contacto con él, me va mandando ya pues las partituras, algunos audios con partes que ya está grabando la Orquesta Sinfónica de Sevilla. Y bueno, pues me gusta mucho hacer este tipo de repertorio contemporáneo. Y ese es un poco el siguiente proyecto que tengo en el Teatro de la Maestranza, que es un teatro que me quiere mucho y me llama muy a menudo y con muchas ganas de afrontarlo. Por curiosidad, Marina, ¿por qué nos dices que te gusta hacer obras de compositores vivos? Pues porque es a ver, a mí me gusta toda la música, ¿eh? Yo de hecho canto desde música renacentista, barroca, clásica, todo. Pero, pero tener al compositor vivo para poder llamarle por teléfono y decir, oye, me parece una maravilla, ¿no? Y no tener que estar diciendo, como te decía antes, pues, ¿qué querría Rossini cuando hizo esto y puso estas notas aquí? Igual le hubiera dado lo mismo si hubiéramos hecho así. Pues entonces tener al compositor es una maravilla por eso, porque lo llamas y puedes cambiar cosas de la partitura, que muchas veces, oye, mira, esta nota no me viene muy bien. La mayoría de veces además te dicen, no hay ningún problema, la cambiamos, esto lo que a ti te venga bien. Y es muy bonito, pues, esa sinergia que se crea con el compositor de poder incluso adaptar la obra a ti, de poderle pedir consejos sobre cómo hacer algo, preguntarle qué quería exactamente en esta frase. Me parece una colaboración muy interesante. Y luego, pues, al fin y al cabo estás manteniendo la música viva, ¿no? Haciendo música contemporánea. Desde luego que es maravilloso, Marina. Tienes un trabajo, vamos, precioso. Pues Así sí. que lo ves desde fuera, los que lo disfrutamos, pero es que desde dentro es como mágico. La verdad es que es muy curioso. Por último, Marina, ¿nos podrías adelantar algo sobre lo que disfrutaremos en el concierto de Año Nuevo en Rivas?
Bueno, las canciones que voy a cantar son 4 canciones de Alma Mahler, que lleva el apellido de Gustav Mahler porque fue su mujer. Ella era de soltera Alma Schindler, como la película, y fue una mujer muy importante en su época y muy moderna. Fue una mujer que podría ser una mujer de hoy en día, porque fue una mujer muy libre, sobre todo a la hora de amar. Fue una mujer que no tuvo ningún problema en separarse de Mahler cuando su amor se había terminado y en pues estar con otros hombres muy importantes de la época, pintores. Vamos, estuvo con Klimt, estuvo con Kokoschka, estuvo casada, de hecho, con un arquitecto de la Bauhaus, que no recuerdo ahora. No sé si me acordaré, y si no, ya lo ponemos luego en el vídeo. Y fue una mujer muy intelectual, muy moderna, como te digo, mal vista en su época, porque no era normal en el siglo XIX que una mujer estuviese con los hombres que quisiera con total libertad. Una mujer que sufrió mucho porque tuvo, creo que fueron 4 hijos y murieron 3 de ellos. Una de ellas, la hija una de las hijas que tuvo con Mahler. Y bueno, que tiene un lenguaje muy especial, muy moderno, porque fíjate que yo no había cantado nunca nada de ella. Pensaba que su música me iba a recordar a la de Gustav Mahler, y sin embargo es mucho más moderna. Me recuerda mucho más a Alban Berg, a Schoenberg, a compositores más modernos, más tardíos que a Gustav, ¿no? Y es una música fantástica. Los textos son estupendos. Hablan de amor, de muerte, de religión, hablan por eso son adecuadas también para Año Nuevo, porque habla también de religión, habla de Dios, de la creencia, del amor, de los distintos tipos de amor. Son unas canciones muy bonitas, la verdad. Pues estaremos allí para verte y para disfrutar de tu voz. Esperamos, por supuesto, el pronto reconocimiento de la zarzuela como Patrimonio Cultural de la Humanidad, que lo es, aunque todavía no esté reconocido. Eso es. Y bueno, por supuesto, recordar que podemos comprar las entradas del concierto de Año Nuevo, que será el día 1, evidentemente, a las 7 de la tarde en el Auditorio Pilar Bardem. Para comprar las entradas lo podemos hacer en https:// lo pondremos en el vídeo, entradas.rivasciudad.es, y en la taquilla hoy mismo de 6 a 8 también lo podemos comprar. Irías con función 1 hora antes. Muchas gracias, Marina, por estar con nosotros, por dejarnos este privilegio, por enseñarnos más de ti y este mundo tan bonito y tan interesante. Y lo dicho, te escuchamos y te vemos el día de Año Nuevo. Muchísimas gracias de nuevo y hasta pronto. Fenomenal. Feliz año a todos y nos vemos el día 1. Igualmente, muchas gracias. Hasta pronto, Marina. A ti, chao, y gracias por tu trabajo. A ti, gracias.